Conversa Folianesca com Santiago Garcia, Pátio Martínez, Alexandra Escola. São todos eles criadores do conjunto da Candelária da Colômbia, um grupo que completou 42 anos de existência esse ano, né? 42 anos, né? E de grande influência no teatro latino-americano. Talvez os mais jovens não, mas a minha geração, por exemplo, vou dizer mais uma vez, sempre digo isso, começou a fazer teatro também por conta de um grupo como a Candelária. Então nós vamos ter essa conversa aqui. Santiago vai iniciar aí essa conversa contando um pouco da criação do conjunto da Candelária. Este grupo nuestro empezó no como un grupo, sino como un conjunto de actores que en 1966, el 6 de junio de 1966, o sea, 4 seises, el 6 es un número diabólico, el número del demonio, en el tarot y en la cábala, el 6. Entonces tenemos 1966, 2 seises, junio, sexto mes, 6 de junio de 1960, 4 seises. Entonces, estamos bajo el augurio de 4 números diabólicos, pero nos ha ido muy bien. Porque no sé por qué pacto con el demonio desde hace 42 años. En realidad sí, es decir, no podemos decir que nos ha ido totalmente bien, económicamente pésimo. Es decir, cada año hacemos una reunión para empezar el año de trabajo y nos declaramos como una empresa en quiebra permanente e irremediable. Isso somos parceiros. Sí, bajo el auspicio del número 3. Pero, digamos, desde el punto de vista de lo que nosotros queremos hacer, que es el teatro, tenemos que decir que nos ha ido bien, ¿sí? Bien. Son 42 años de trabajo. A lo largo de estos 42 años hemos logrado 3 objetivos fundamentales. En primer lugar, tener una sede propia, así como la que tenemos acá de ustedes. Es muy parecida a nuestra sede, es una casa muy vieja y en la parte de atrás de la casa construimos la sala que tiene más o menos un poco más grande, estas dimensiones, caben unos 250 espectadores con tarimas movibles para poder hacer espectáculos donde se experimente mucho la relación del público con la escena. O sea, podemos hacer teatro circular o teatro de arena, medio círculo, o teatro a la italiana tradicional, como que, o sin las tarimas, sin nada, es decir, la sala completamente desocupada y toda la parte de arriba con vigas metálicas para sostener los reflectores, peso y todo eso. O sea, una sala como esta es fundamental para la experimentación de un teatro que debe ser nuestro. Queremos, ese es el segundo objetivo. Primero, tener una sala propia. La sala para una persona de teatro es el espacio, que se llama teatro, que en griego quiere decir el lugar donde se mira, el teatrón. Tenemos que tener nuestra herramienta fundamental de trabajo como condición number one, sine qua non, como decían los latinos. En segundo lugar, tener un repertorio de obras nuestras que se crean, se inventan en ese lugar, que es nuestra máquina, nuestra fábrica de trabajo,
para hacer obras nuestras. Empezamos haciendo, claro, repertorio de Shakespeare, de Molière, de Chekhov, de los grandes autores de todo el tiempo, pero al cabo de 5 o 6 años descubrimos que la imbecilidad de que lo que era fundamental era hacer nuestras propias obras. Muy importante conocer los grandes dramaturgos de la historia del teatro y representarlos con inventos en la representación, pero lo más importante era inventar la obra nuestra. Ese fue el segundo objetivo, hacer nuestras propias obras. Y para eso se necesitaba que el grupo fuera poco a poco estabilizándose mucho, que no fuera una compañía donde entra y sale gente, sino tener un grupo estable que fuera capaz de ir inventando las obras con métodos que pues le prestamos a los europeos, sobre todo el Teatro del Sol de Ariane Munchkin, el de la creación colectiva. Pues crear las obras entre todos. Pero también pues ese método es muy antiguo, es el método con el que se trabajaba en la Edad Media para todas las artes, para la pintura, para la arquitectura, para las artes plásticas, para la música y para el teatro el método de trabajo era colectivo. En 1000 años no estamos inventando nada. Y entre nuestros indígenas, en nuestra cultura autóctona y auténtica colombiana, el trabajo, la labor se hace colectivamente, las labores agrícolas se hacen en colectivo y también las labores artísticas o artesanales que pueden volverse artísticas se hacen con las tradiciones y la memoria de las familias y los grupos. Con eso, constituir un grupo consolidado y estable fue nuestro segundo objetivo. Y el tercer objetivo, que yo creo que es el más importante que nosotros tenemos que tener, es encontrar un público nuevo, o sea, un público de carácter popular, jóvenes, estudiantes, trabajadores, un público que no sea el público habituado a disfrutar la cultura, el público que siempre va a las exposiciones, que tiene el acceso al arte, porque tiene los medios y la tradición. No, el público nuevo, que el término nuevo lo tomamos de los grandes directores de teatro en Alemania en los años 20, Reinhardt, Bertolt Brecht, que llamaron eso, el teatro nuevo era por el nuevo público, no porque fueran nuevas formas, no por una intención de carácter artístico, sino por una intención de carácter social. Era un nuevo teatro por el nuevo público que iba a constituir una nueva actitud hacia la creación artística. Y el tercer objetivo entonces tuvo que ver con eso, crearnos un público. Esos 3 objetivos los hemos logrado en estos 42 años. Tenemos una sede que hemos ido poco a poco perfeccionando, nos faltan las ruedas de las tarimas. Aquí las encontramos y tenemos una envidia terrible, envidia sana, santa, ¿no? Queremos tener estas ruedas. Una sede nuestra propia, ya nadie ahí nos puede invadir, nadie, es nuestra, porque es nuestra herramienta fundamental de trabajo. Tenemos un grupo estable, ya somos 16 actores, que somos los que inventamos, los que trabajamos, los que sostenemos la sede, desde hace 42 años del grupo que inició. Tenemos 4, quedamos 4, que son Pacho, que es el dinosaurio, yo, el monumento histórico, otro actor que se llama Fernando Mendoza, y Patricia Ariza, que no pudo venir porque le dio un ataque de cansancio antes de llegar acá, pero entonces trajimos a Alexandra, que representa el género femenino por un lado, y por el otro lado la segunda andanada de actores que fueron conformando el grupo. Esos 16 que ahora somos, que ya es un grupo estable.
no podemos traer el público porque son niños. Hoy en día logramos hacer unas 150 presentaciones al año para la sala donde caben entre 180, que es el número de puestos normal que tenemos, pero podemos ampliar con otras tarimas que ponemos en algunas obras que podemos agrandar la capacidad, que llegamos hasta 300 personas podemos meter en la sala. Y con lo otro que hemos logrado con la creación de obras es, en estos 42 años, ya hemos logrado hacer 22 obras nuestras, 22, ¿sí? 10 obras de creación colectiva, hechas por todos, somos los inventores de las obras, 10, y 12 que son a partir de propuestas individuales. O sea, hemos hecho más obras individuales que colectivas. No nos hemos matriculado ni defendemos la creación colectiva como el único método fundamental de trabajo. Tenemos más obras a partir de la iniciativa individual que las de la iniciativa colectiva. Ese en general, y me tomé muy largo la palabra. No. ¿Sí, no? No. Sí. Bueno, Se ya, puede tomar largo la punto. palabra, Ya. como quiera. Pero vamos a volver un poco a los 60. ¿Cuál es el ambiente cultural un poco en América Latina, en Colombia y otros grupos? ¿Cómo se pasaba un poco eso? Porque para Brasil isso é uma informação muito importante. Sí. Se tenía uma comunicação com o Brasil, por exemplo, Mucho, sí. como se passava um pouco isso da fundação, quando se dá a fundação? Sí, cuando nosotros empezamos, después yo voy a girar la palabra porque estoy en una especie de monólogo aquí. Nosotros no llamamos esto en teatro monólogo, sino mongólico. Mongólico. No, no es mongólico. Mongolismo es cuando una persona es medio idiota. Entonces habla solo siempre. En los años 66, cuando fundamos nuestro grupo, ya había varios que empezaban también con esa necesidad que nos la fue dando fue la represión. Es decir, nosotros nos agrupamos fue para resistir en contra de la represión que había en contra de ese nuevo teatro que se dirigía a otro público, al público popular. Y ahí entonces también apareció el TEC de Enrique Buenaventura, que fue muy importante en la fundación del TEC en esos años, un poco después de nosotros, y de ahí poco a poco aparecieron la Mama, el local, muchos grupos. Hoy en día, ya como nosotros, con su sede propia, pues no son exactamente grupos, pero tienen por lo menos sede. En Bogotá somos 32 grupos. Con sede. Con sede, 33, ¿no? Sí. Que ya logramos hacer un acuerdo con el ministerio para que a esas sedes como esta nos den un aporte que hoy en día es mínimo, porque el Estado y la política del Estado es una política muy represiva, muy cada vez más de derecha, al fascismo puro, y entonces lo que nos dan, porque lo hemos peleado mucho, está en la Constitución, nos tienen que dar un apoyo a las 34 salas que hay en Bogotá y 80 en el país de este tipo. Nos dan una miseria. Comparado con los gastos que tenemos al año, los gastos mínimos para poder sobrellevar la existencia, viene a ser como un 20%, no, menos, un 10% de los gastos. Y eso es lo que nos da el Estado. O sea, sin ese apoyo podemos vivir, que es lo que queremos. No depender de ninguna ayuda estatal en caso de que no la haya, pero pelearla. De todas maneras, no pedir la limosna porque es una obligación del Estado, está en la Constitución. No nos la dan porque nos tienen pavor, no miedo, pavor. Es decir, nos pueden hasta declarar terroristas, como si somos capaces de tumbarle las 2 torres del Estado, ¿no? Porque pues hacemos un teatro que no es exactamente para divertir a la gente, no estamos en la política estatal, es que la cultura sea la cultura del entretenimiento.
Nosotros pensamos que el arte debe entretener a la gente, ser divertido, pero no es su objetivo fundamental. El arte tiene que ser, su objetivo fundamental es esclarecer la realidad, la visión de la realidad al público, esclarecerla. Muchas veces es doloroso, que a la gente le muestre cómo es la realidad y que le dé un casi ataque al corazón, sobre todo a los ricos, ¿no? Ha habido posibilidades de que un magnate quede muerto en una obra de teatro. Sí. Pero a la gente a la que se le produce ese esclarecimiento le puede pasar lo que los griegos llamaban la catarsis, que es una cosa ahí, su nombre lo indica, ¿no? Catarsis. Ver una nueva realidad que puede producir un placer. Hay muchas personas que se han cagado de la risa de verla, cómo es. Sí, bueno, ya, punto. ¿Cómo llegó al Candelaria en los años 60? Yo creo que también por una necesidad de búsqueda. Y por eso sigo insistiendo, porque creo que es un proyecto que no se ha terminado, un proyecto que sigue, que yo creo que el día que lo terminemos no tendremos nada que hacer ahí, ¿sí? No tendremos nada que hacer ahí, o nos vamos a otro lado o nos morimos, porque creo que esa es la actitud nuestra de seguir creando ese proyecto, que lo más difícil en estos 42 años ha sido la economía, pero la hemos podido sortear. Creo que también hemos tenido tropiezos precisamente con la creación de las obras, que es muy difícil en la forma que hemos conseguido, porque la creación colectiva para nosotros no es una metodología, es una actitud más bien. Y como cada vez buscamos por diferentes caminos la creación colectiva, entonces nos cuesta mucho más trabajo cada vez más. Y yo creo que empezamos ahí como con experimentando unos 6 meses, después ya era un año, después 1 año y 2 meses, ahora ya llevamos 1 año y 6 meses y todavía la obra está ahí, que no aparece. De pronto aparece como diríamos, como cuando la tierra es fértil, que le echan una semilla y florece. Entonces yo creo que esta obra va a ser así. De un momento a otro brota del mismo cultivo que hay dentro del grupo. Me parece que la actitud de formar esa creación colectiva también es otra forma de resistencia, porque hay muchos grupos que por irse al teatro comercial, entonces se les desbarató el grupo, porque en Colombia hay miles de grupos que no tienen sede, de esos grupos que nacen hoy y a veces se mueren a los 6 meses o al primer intento de hacer una obra, y no queremos que nos pase eso. Es más, hemos tenido resistencia que, por ejemplo, en el grupo La Candelaria hay varios de los actores que tienen grupos o son profesores. Ella tiene grupos con niños, que es profesora de niños, yo tengo un grupo de jóvenes y precisamente por eso de la pelea que ahora hablaba Santiago, yo le puse Camorra Teatro al grupo, porque quiere decir que es pelea. Todo ha sido a base de una enorme pelea para poder subsistir y para poder existir como actores y como creadores en nuestro país, que cada vez nos van como cerrando más el campo y nosotros a codazo limpio nos vamos abriendo campo, nos vamos abriendo el camino. Creo que ha sido una necesidad, o es una necesidad para nosotros, seguir adelante con este proyecto. Y la joven generación. Alexandra, pues a ver, yo llevo 10 años trabajando con La Candelaria. Cuando entró tenía cuántos años? 27. ¿No era el 15?
No. Llevaba 15 ya de... Llevaba 15 años trabajando, perdón, llevaba 10 años trabajando como actriz independiente y haciendo parte de otros proyectos y de trabajos con diferentes directores, etcétera. Y bueno, la verdad es que siempre me pareció bien interesante, valioso e importante el trabajo que se hizo en la Candelaria cuando lo conocí, cuando conocí a la Candelaria. Y yo creo que de alguna manera sentí que esa era la búsqueda que yo, en la que yo estaba, que no me interesaba como hablar como la voz de una actriz que solamente interpreta un personaje, sino que me interesaba meterme en el problema de la creación, en el problema de cuestionar un poco la realidad, en el problema de, pues también de pensarme yo dentro de la sociedad, dentro del país, dentro de la situación tan difícil que vivía yo como mujer y como individuo. Entonces yo siento que de alguna manera eso me jaló mucho hacia la Candelaria y efectivamente ingresé. Trabajar en grupo ha sido una experiencia, o fue en ese momento de ingresar una experiencia muy novedosa, porque pues yo venía de trabajar con mucha gente y diferentes directores, diferentes puntos de vista, diferentes técnicas, diferentes experiencias, y encontrarse con un equipo de gente que, pues, que lleva muchos años y que ha apostado su vida por la causa de la creación, me pareció muy impactante, fuerte. Y bueno, pues aún así he asumido como con mucha entereza la experiencia de trabajar con la Candelaria. No es fácil, de todas formas, hacer parte de un colectivo que lleva 40 años, 30 más de experiencia de la que yo tengo. Eso no, pues de alguna manera se pensaría o se podría ver casi como que yo llegué de una forma muy cómoda a un espacio que ya estaba conquistado, a un público que también estaba conquistado, a unos proyectos que pues ahí es donde yo me siento que sí soy igualmente valiosa a como son los demás compañeros, y que siento que en ese sentido no ha sido una cosa ganada como suavemente, sino que el problema de la creación y de la invención es un problema muy difícil, muy duro, muy tenaz, muy de una pelea con uno mismo, de una pelea con los otros. Peleas, además, literalmente peleas, o sea, algunas veces plantear alguna idea, desarrollarla, pues produce conflicto, ¿no? O lo contrario. Entonces, en ese sentido es donde yo no me siento que haya llegado como en paracaídas, sino que me siento que estoy en un terreno en donde estoy haciendo un aporte absolutamente valioso e importante e igual al que todos hacemos, porque en la Candelaria, a pesar de las situaciones de convivencia, nuestro único objetivo e interés fundamental es la obra, en lo que nos estamos devanando los sesos, en donde se nos está yendo parte de la vida. En ese sentido, yo me siento que estoy ahí, comprometida, o sea, y que ese terreno también es mío, así haya pasado 30 años antes de que yo estuviera ahí. Vou fazer um registro para mostrar como já houve uma época que o intercâmbio na América Latina
foi mais precioso do que é hoje. Por exemplo, na minha geração de teatro dos anos 70, chegou aqui a criação coletiva. Tivemos contato por 2 textos escritos. Um seu, não sei como chegou, porque era um xerox, nunca vi o original, depois eu ganhei o livro de você. E um escrito do Tec, do Buenaventura, em que ele fazia toda a metodologia, você se lembra, você recuerda isso? De como construir as cenas. Hoje, no Brasil, voltou-se a falar, não em criação coletiva, e isso que eu gostaria que você falasse um pouco, a gente discutisse, eles têm chamado de uma coisa que chama processo colaborativo. E, então, o que eu pediria, Santiago, é que a gente conversasse um pouco com o que da necessidade, naquele momento, do processo colaborativo. É interessante o que falou Pancho, que não é um método. Sim. Então, ele tem uma razão que é maior que isso, como eu sempre criso. Hoje, o método, o processo colaborativo é mais um método do que foi na época para a nossa geração, que era um momento no Brasil de resistência, no auge da ditadura, de ter a criação coletiva. Como você vê isso? Yo lo veo desde el punto de vista del arte, Sí. no solamente para el teatro, sino para las artes plásticas, la pintura, la música, la literatura. En el arte lo fundamental es la invención. La invención, y para llegar a la invención se exige y se requiere en todas las artes una investigación, una exploración. Generalmente la invención no la produce en el arte, y yo creo que hoy en día en la ciencia lo mismo, no la produce la aplicación formal de una metodología, de unas leyes. Es decir, la ciencia busca leyes y con las leyes encuentra la explicación de la realidad, pero en el arte no. El arte no puede buscar leyes, porque al aplicar esas leyes del arte, el resultado generalmente es una defecio. Es al revés del arte, es un monstruo. Y por eso los artistas, pongo el ejemplo de Picasso, nunca, cuando descubren algo, en el momento de descubrir algo en arte, y después de ese descubrimiento extraer unas leyes para repetir ese descubrimiento, el resultado es todo lo contrario de lo que es el arte, es una copia. El arte no puede ser una copia, ni siquiera del mismo autor del invento. Por eso Picasso, por ejemplo, cada tanto que descubría y encontraba en resultados de una experimentación, los borraba y pasaba a otra cosa. Él decía, el arte no es una suma de hallazgos, sino un cementerio de invenciones. Es decir, a cada invención tiene que enterrarse y pasarse a una nueva etapa muy difícil de reinventar lo que se tiene que hacer. Interesante que Gorky también hablaba sobre eso. Claro, es decir, no puede ser la suma de los hallazgos, sino el cementerio de las invenciones. Porque se pierde la esencia de algo muy necesario en una sociedad, que es la capacidad que el ser humano, a diferencia de los animales, tiene de reinventarse a sí mismo, de rehacerse. Las abejas inventaron las celulitas esas que tienen para los panales y cómo manejar todas las cosas, puro inventado por ellas, y así han durado miles de años repitiendo lo mismo. Y nosotros los seres humanos nos distinguimos de los animales porque para superar la realidad, para poder evolucionar, tenemos necesariamente que estar reinventando lo que hacemos permanentemente para poder progresar,
para llegar al punto en el que estamos, en este momento, como evolución social, de animales sociales, que somos los seres humanos. Y por eso el arte es la expresión más profunda que nos diferencia de los animales. Y ese signo fundamental de esa expresión es la invención permanente. Así que nosotros los artistas somos esencialmente inconformes. No podemos estar conformes con lo que hacemos. Una vez que hemos hecho algo, no podemos recostarnos en nuestros laureles y repetirlo, sino tenemos que inmediatamente después de la invención estar buscando otra invención. Y eso nos da como una especie de carácter de diferencia del común de la gente. No somos seres comunes y corrientes, pero somos la esencia de los seres comunes y corrientes, de la esencia del ser humano, que es la inconformidad, la necesidad de estar permanentemente cambiando, permanentemente inventando. Eso es lo que nos produce placer. Si nos recostamos en lo que hemos hecho en estos 42 años, que hemos hecho 22 horas, ¿no? Y ya podríamos estar repitiendo las fórmulas. En la obra que traímos acá, por ejemplo, que era El Paso, hace 20 años que la inventamos, y la seguimos dando, claro, porque pues el público nos la pide, pero de hace 20 años a esta época hemos hecho como 10 o 12 horas más, que van echando por tierra lo que hicimos, pero lo que hicimos lo podemos representar, pero no es nuestra última representación. Estamos variándole cosas a la obra, obviamente, pero no es... En un proceso de creación colectiva, ¿hay una división de trabajo o todo hace todo? No. Para entender sí. bien, para que los colaborativos entiendan bien eso. La creación colectiva se basa en el principio fundamental de que estoy hablando de la invención. Todos los 16 actores estamos colaborando para inventar una cosa nueva. Obviamente que tiene que tener un director. La labor del director, o sea, la labor mía cuando yo dirijo una vaina de estas de creación colectiva, es la de que la gente no se duerma en los laureles de lo que ya inventó, sino que esté permanentemente luchando porque la nueva obra sea diferente a la anterior y a las anteriores, a los 42 años de experiencia que tenemos. Que la experiencia nos sirva para seguir para adelante. Hay unas resistencias naturales que tenemos los seres humanos de quedarnos en la pereza, ¿no? De quedarnos en lo que ya hicimos y repetirlo. Eso es lo que hay que, contra lo que hay que pelear, para que no se estanque el grupo, para que no quede dormido en lo que hizo. Y lo que tiene que hacer el grupo es inventar lo fundamental del teatro, que es la dramaturgia. Hay otros aspectos en los que a veces hay división del trabajo, ¿no? Y que llamamos colaboradores, para inventarle escenografía, técnicos, invitamos pintores, para inventar la música de la obra, para inventar el vestuario, las diferentes, inclusive el lenguaje, los textos, ¿no? Podemos llamar a un escritor que nos escriba, porque eso no es el lenguaje fundamental del teatro, la literatura. La literatura es una colaboradora del teatro. Las artes plásticas son colaboradoras del lenguaje teatral. La música es colaboradora del lenguaje teatral. El video colabora con toda la cosa que hoy en día, la multidisciplinaria de las performancias, llaman a distintas artes a colaborar, inclusive la literatura. Pero el lenguaje fundamental del teatro, que es la acción teatral, eso es lo que nosotros como grupo estamos en el empeño de inventar.
inventamos en la dramaturgia, inventamos en casi también, aunque ese es un papel un poco del director, la puesta en escena. Pero lo fundamental es inventar la esencia del lenguaje teatral, que es la acción, que es el conflicto del teatro, la acción teatral que tiene que ser inventada. Nosotros tenemos en Colombia un escritor que es premio Nobel de literatura, que es este muchacho que se llama García Márquez. Ese joven El muchacho. joven, Gabriel García Márquez. Sí. Y él en este momento está en ese conflicto y lo declara, lo ha dicho muchas veces en entrevistas que ha hecho recientemente. Y dice, yo estoy en capacidad en este momento de escribir 40 nuevas novelas, pero no lo puedo hacer porque me tengo que repetir. Y estoy detenido porque la siguiente novela que tengo que inventar tiene que ser inventada. No puede ser la copia de las fórmulas que he encontrado con los grandes éxitos que he tenido en los 100 años de soledad y la patriarca, todas las obras que lo han hecho famoso a él. Esas lo que hacen es, si las va a copiar, se ata, se maniata. Entonces, lleva mucho tiempo últimamente debatiéndose en ese problema terrible que la nueva obra tiene que ser inventada distinta a las otras que ha hecho. Esse processo se leva também em outros grupos? Sí, ¿En Colombia sí, o en un trabajo de usted con otro grupo? sí, hay escasos, pero los hay. Y es que la creación colectiva tiene además otra particularidad, que es una cosa homogénea. Cada uno da según sus capacidades, ¿no? Según inventa, no es que haya un igualitarismo, que todos inventan por igual. Hay unos que colaboran, otros que decimos, otros que nos ayudan, otros que proponen, en fin, es una colaboración de todos, contra precisamente lo que estamos haciendo, que me parece que es lo más colectivo que se puede hacer. Es que si yo tengo una idea para proponer sobre la obra, le digo a ella, a él, a los demás compañeros, tengo esto, hagámoslo. Y entonces ellos dicen, bueno, ¿y por qué no le agregamos esto? ¿Por qué no le ponemos esto otro? Mi idea ya no es mía, ya es de los demás que están proponiendo para mejorar la idea. Y así vamos trabajando y yo creo que van saliendo las cosas. ¿Y qué trabajo hace el grupo para que todo tenga un crecimiento artístico y personal? Por ejemplo, El trabajo que se hace, de estudio, ¿cómo? sí, o sea, nosotros cada vez que abordamos un trabajo, paralelamente hacemos un trabajo de investigación. Normalmente partimos como de inquietudes, de intuiciones, de pensamientos, o sea, la forma como llegamos a descubrir qué es lo que queremos, pues surge como de unas inquietudes, o unas intuiciones, algunas veces alguna palabra, algunas veces la obra que acabamos de hacer nos lleva a la otra. O sea, ha sido realmente, nunca hay una forma concreta. Y sin embargo, Nos ayudan mucho los idiotas que viven en el país. nos ayudan, sí, ¿Cómo? los idiotas que nos dirigen el país nos Sí, acá ayudan tienen mucho. bastante. Pero de todas formas, Son gran colaborador. sí, partiendo mucho también de nuestra realidad, siempre queremos hablar de lo que nos pasa, pero no hablar de una forma directa de lo que nos pasa, sino justamente acudiendo a otra realidad. Y luego poco a poco entonces vamos leyendo a través de los temas, novelas o ensayos o poesías o música, llevamos invitamos gente especializados en ciertos temas que nos ayudan
a enriquecer nuestra búsqueda, pero siempre con la conciencia de que no debemos encontrarnos con lo que queremos hablar, ni de lo que queremos hablar, sino como teniendo como unos tanteos, como unos acercamientos, como para ver todo eso que nos da. Y paralelamente a eso hacemos el trabajo de las improvisaciones, también muy intuitivamente a partir de ideas de una persona o de un equipo que se desarrolla, se presenta al grupo, el grupo la analiza, la parte del grupo que ve la improvisación la analiza, y esos análisis y etapas que se van cumpliendo dentro del proceso mismo son lo que nos va llevando a encontrar la obra, y solamente después de que estrenamos la obra y de que la presentamos al público y hacemos las primeras temporadas y eso, es que descubrimos de qué era de lo que queríamos hablar. Solamente después es que, ¡ay, claro! porque pues sí, o sea, nuestro interés no es decir, bueno, vamos a hablar de esto y entonces cómo lo hacemos así, no sé qué, no es una fórmula, sino es encontrarse siempre con el azar. Entonces está, digamos que el trabajo de la investigación teórico, García se ha interesado mucho últimamente en todas esas teorías cuánticas, físicas, del azar, de la contingencia, de la casualidad. Yo li sobre isso. Que es también... Llegó aquí isso. ¿Sí? Sí. Que Y son entonces también, nosotros también la tomamos. son también como temas que están muy presentes en este momento dentro del nuevo pensamiento, pues, contemporáneo, ¿no? Entonces también, como partiendo de esas inquietudes, es que tratamos de buscar y de encontrar la obra que queremos hacer. Santiago, há uma coincidência também entre os países da América Latina, que houve uma geração que teve uma oportunidade de fazer um intercâmbio, na época ainda da Alemanha Oriental, de ficar no Berlim-Ançã. Por exemplo, aqui do Brasil, Fernando Peixoto ficou um período, João das Neves, que daí ficou um período. Qual a contribuição, quando vocês voltaram dessa experiência, no trabalho de compreensão do fazer teatral, mas também da realidade do fazer teatral nos nossos diferentes países? Bueno, en nosotros ha influido mucho en este proceso de trabajo que hemos tenido, que no lo hemos descartado, es decir, no nos cerramos a la banda de que nosotros tenemos un método que ya inventamos, no. Para nosotros ha sido muy provechoso y positivo conocer, por ejemplo, las teorías de Eugenio Barba, que estuvo ahí entre nosotros. Nosotros estuvimos en Holtebro compartiendo con ellos, con el Odín, y aprendimos los ejercicios de Grotowski, todo el mundo hacía el gato y se paraban en las cabezas. Eso es lo hemos tomado. Las teorías de Bertolt Brecht las hemos estudiado bastante, sobre todo lo referente al efecto de extrañamiento. Nos ha servido muchísimo el enrarecimiento, el procurar que de lo que queremos hablar no lo expongamos de una manera naturalista, realista, directa, sino buscando un camino sesgado, buscando la posibilidad de que haya ahí una función poética, es decir, que de lo que queremos hablar encontremos un referente distante, distanciado, pero entonces que meter al público para que piense y se imagine que no es la imagen que está viendo de la que queremos hablar, sino que la imagen que está aquí en el escenario es como una especie de reflejo, de trampolín hacia otra imagen que es la que nos interesa. Y eso lo encontramos también con la ayuda de teatreros latinoamericanos, como por ejemplo, para nosotros fue muy importante hablar y conocer a Atahualpa del Chopo, en la época en que estaban exilados del Uruguay, el galpón de Atahualpa.
para nosotros fue muy importante discutir esto mucho con Enrique Bonaventura, que insistía en la cuestión de que tenía que haber un método escrito y sistema, y nosotros no, ¿cuál método? Eso, el momento en que hagamos un método nos vamos en contra de lo fundamental del arte, que es no tener leyes. El arte no tiene por qué tener unas fórmulas, pero bueno, él insistía y estuvo muy bien. Él escribió, teorizó y escribió el método de creación colectiva, con lo cual nunca estuvimos de acuerdo, pero sí estábamos de acuerdo con las obras que él hacía, la denuncia, montamos el menú, montamos muchas obras con él y discutíamos y peleamos, porque eso en el arte es muy importante, tener divergencias, de las divergencias que nacen las ideas, los resultados de las cosas. Encontramos un apoyo muy fuerte en el trabajo de Aaron Mushkin del Sol, del trabajo del Soleil, del Teatro del Soleil, de lo que primero hizo en Inglaterra John Littlewood con su primera creación colectiva que hizo en Londres de O Pequeña Guerrita. Obras de ese tipo, colaboraciones de esa naturaleza, siempre nosotros las recibimos con mucho entusiasmo. Y con el Brasil hemos tenido una permanente comunicación. Cuando llegó allá Arena Contasumbi, hace como cuántos años, 20, 30 años, Arena Contasumbi. Sí, 40 y pocos, que fue 60 y... Quase, Que se presentó quase a en idade de nuestra Candelária. sala. Sí. Se presentó en la sala de la Candelaria, Sí. Arena Contasumbi. Entonces, Y para nosotros son fue muy 40 años, impactante, sí. muy bueno conocer a Augusto Boal, que también estuvo haciendo unos talleres y charlas y de todo. Cacá Rosé estuvo allá también, tuvimos mucho contacto con él cuando él llevó la obra esa de Teledeum de Cacá y la cosa... Montaram Morte e Vida Severina. Sí, Sí, nosotros. claro, lo de Joao Cabral de Meloneto la montamos no con la música de Chico Buarque, sino con Una música original. que tuvimos allá. O sea, hemos tenido mucha relación con el teatro brasileño, hemos viajado acá a presentar nuestras obras y a ver el teatro acá. La primera vez que vinimos fue a Londrina, 88, por allá. que escrevemos un manifesto Sí. en los sitios de Nito y Jacón, en la madrugada toda. Claro. Y después a Belo Horizonte, hemos estado como 2 o 3 veces. Acá vinimos a Sao Paulo también hace muchos años y a Río de Janeiro, es decir, hemos a conferencias, hemos tenido una relación muy agradable, muy buena y fundamentalmente contigo. Não. Como você vê hoje essa possibilidade de intercâmbio? Ainda o liberalismo tem impedido isso, esse massacre econômico, porque aqui no Brasil hoje a censura não é mais política, ela se refinou numa sutilidade da censura econômica, que faz com que todo dia a gente mate um leão para manter isso aqui aberto e manter o trabalho existindo. Mas ainda vocês creem que essa possibilidade do intercâmbio existe? Por que não se dá mais com o Brasil? Porque você está um continente colonizado pelos espanhóis, isso é grande. Mira, yo creo que el contacto más natural y estrecho que nosotros tenemos con Brasil está en el Amazonas. Allá estuvimos en un festival que hace como 4 o 5 años. 5 años. En el Amazonas, en Leticia. 6 años. El río Amazonas nos une Sí. a Brasil y Colombia, y ahí hay una ciudad, la capital de nuestro estado, departamento del Amazonas, que se llama Leticia, y ahí se hace todos los años un festival que es el Festival de Culturas Amazónicas. Amazônia Legal, que se chama.
Puerto Nariño. una ciudad que queda Población cercana. en una población que queda en las márgenes del río Amazónico, donde confluyen los grupos culturales que vienen del Ecuador, que limita con Colombia por el Amazonas también, y hay grupos de danza y música ecuatoriana que van ahí, los grupos de danza y cultura del Perú, del Amazonas colombiano y del Amazonas brasileño. Y se hacen unos festivales de encuentro de esas culturas preciosísimos, con música de los indígenas, que es lo que nos une. Nuestra profunda ligazón no está a través de la cultura del colonialismo español, sino lo que está por debajo, que es la cultura de nuestros lenguajes autóctonos, de nuestros lenguajes indígenas, de las selvas, de los cantos, de la visión que todas estas culturas tienen de la realidad, que está muy estrechamente ligada a la visión que se tiene de la realidad en las ciencias más modernas, en la física cuántica. Es decir, la última obra o penúltima obra, ¿no?, que nosotros hicimos en la Candelaria se llama Naira, que es una palabra que viene del quechua, que quiere decir memoria, que la tomamos de los mexicanos, de la idea de la obra. La palabra Naira, sí, memoria, pero en San Juan Chamula, en México, de la cultura maya, vimos la esencia de lo que queríamos hablar, de eso que habíamos descubierto ahí en el Amazonas, y del Amazonas brasileño, del Amazonas peruano, del Amazonas ecuatoriano. Allá encontramos unos lenguajes y unas formas expresivas de unos sonidos, inclusive de la música, que son mucho más hermanos de lo que son las lenguas latinas, el portugués y el español. Ahí hay una vibración de cosas que nos unen mucho más si logramos encontrar un contacto profundo, estético profundo, de lo autóctono. Va a ser a través de nuestras culturas amazónicas profundas. Eso nos une mucho más. A nosotros estamos lejos. No, es importante, digo, desgraciadamente nós em São Paulo estamos lejos. ¿Así? Conhecemos pouco. Perguntas? É legal se eles falassem um pouco dessa experiência desse espetáculo com relação a essa Colômbia hoje, né? Essa relação com o narcotráfico, com Hablar un poco de la relación del paso con la Colombia de hoy. Es una relación de carácter, digamos, metafórico. Es una parábola. No es una relación directa. Es una parábola. Esa parábola la tomamos de un cuento de Bertolt Brecht, que se llama las historias del señor K, ¿Cuál? que es una historia muy pequeña, que es la historia de un señor, que es el señor K, que es un señor pequeño, bajito, chiquito, que vive en su casa, y un día llega un hombre y le golpea en la puerta, ¡pam, pam, pam, pam! Y el hombrecito va a abrir la puerta y hay un hombre grandote en la puerta que le dice, ¿puedo entrar? Le pregunta, ¿puedo entrar? Y el hombrecito le está todo, y como que sí le abre la puerta, y el hombre entra a la casa y le dice, bueno, ¿qué? ¿No me va a dar un café o no me va a atender? ¿No me va a dar de comer algo? Entonces el hombrecito dice, sí, claro, y va y le prepara de comer y le trae cosas y no, pero esto no es suficiente, tráeme más, no tienes cocina, sí, pero entonces tráeme algo de comer.
y el hombrecito le trae de comer, le da de comida, y el hombre come y come tanto, y tanto come, que llega un momento en que se va hacia atrás y queda dormido. Y entonces el hombrecito, al ver que el grandote se cayó dormido ahí, lo coge de un brazo y lentamente lo va sacando hasta que llega a la puerta de la casa, abre la puerta como puede y coge al hombre y lo saca de la casa y lo bota así y le dice ¡no! Le responde la pregunta que le hizo. Y de una frase que hay de eso es la historia. Ese hombrecito que se deja invadir, que atiende al otro y que cuando ya es demasiado tarde es que responde no. Y la otra historia es la de una obra que nosotros montamos basada en una obra quechua que se llama La tragedia de la muerte de Atahualpa. En esa obra, el relato de cómo fue la relación de Atahualpa con Pizarro, y que lo dejó entrar a su casa y que Pizarro lo llevó y lo emborrachó y le dio de todo y lo enseñó a jugar ajedrez, y ya cuando ya lo tenía metido en la casa, Pizarro lo mató. Y entonces en esa obra de la cultura inca dice una frase muy interesante que dice: nunca invites a tu casa a quien ha de echarte de ella. Como é que é? Nunca convide para sua casa A quien ha de echarte. a que nada. A sacarte de ella. Entonces esas historias tienen que ver mucho con algo que nosotros queríamos hacer, que era la historia del Canal de Panamá y de Centroamérica, cómo han llegado los gringos y se posicionaron. Panamá era nuestro de Colombia, era un departamento de Colombia, y allí fueron entrando, sobornando a toda la gente, que cuando ya tenían, se echaron, y ya cuando hubo la reacción en Colombia, ¿por qué nos quitaron Panamá para hacer el canal? Ya era muy tarde, ya no podíamos hacer nada. ¿Sí? Esa es nuestra historia. Y lo mismo pasó con la invasión de los españoles, no solamente con Atahualpa, sino en Bogotá, por ejemplo, era un pueblito que se llamaba Bacatá, con un cacique que dejó entrar al conquistador español que llegó a Colombia, que se llamaba Gonzalo Jiménez de Quesada, que lo recibieron muy bien, lo invitaron a comer, y cuando lo invitaron el hombre los volvió mierda. Es decir, nunca invites a tu casa a quien después ha de echarte de ella. Entonces es esa pequeña historia, la volvimos esa obra, que es esa historia del narcotráfico, también además. Y como hace 20 años empezaron a llegar los narcotraficantes con dinero, ahí inclusive venían unos tipos que llamaban los cuerpos de paz, que venían de Estados Unidos, que venían con dólares y empezaron a comprar a todo el mundo, y cuando ya han corrompido todo, ¿sí? Y ya no hay nada que hacer, ya han matado gente, ya no se les puede echar, porque se han apoderado de todo, que es lo que pasa en este momento en Colombia. Es una parábola de lo que pasa cuando la frase más interesante de Brecht es cuando no se aprende a decir no. Y ya cuando se dice no es demasiado tarde. En este momento ya es muy tarde tratar de quitarnos de encima el narcotráfico. Lo tenemos en la presidencia de la República. Que interesante, porque aquí la prensa no habla de eso. No habla de la relación de Uribe, que ha tenido en su tierra natal su padre también, que tenía relación con todo el narcotráfico. Escobar Gaviria, con el mayor narcotraficante que tenemos en Colombia, es que tuvimos. Pablo Escobar. Pablo Escobar, el mayor narcotraficante de Colombia, Pablo Escobar, ¿sí? Le dio él un helicóptero, ahora hace unas semanas salió esta noticia, el helicóptero donde rescataron al cadáver del padre del presidente que tenemos ahí, que lo mataron por problemas de narcotráfico.
y llegó un helicóptero a rescatar al padre de Uribe y se lo llevó. Ese helicóptero era de Pablo Escobar Gaviria, del gran narcotraficante. Entonces, en este momento el tipo se encuentra rodeado por toda esa historia de no haber dicho a tiempo, y la burguesía en Colombia está en esa trampa. Es decir, en el momento en que ha podido decir no, no lo dijo, y ya en este momento ya no puede. Yesterday, mandaron extraditado a Estados Unidos a Macaco, alias Macaco. alias Macaco, uno de los narcotraficantes de la parapolítica pues, más tenebrosos que hay en Colombia, pero que fue un aliado con el presidente de la República, fue el que lo puso ahora de presidente, con el dinero, está de presidente, está entrampado en esa cosa. Y el presidente tuvo que extraditarlo a Estados Unidos, para que Estados Unidos lo mantengan en el poder a él. Es como una historia de Shakespeare, sí, ¿no? Él se ha metido con toda la cuestión del narcotráfico tan profundamente que empieza a traicionar a los tipos que lo llevaron al poder. Pero esos que lo llevaron al poder son asesinos, como el tal Macaco, es que tienen el Macaco, Chimbipi, Coñiqui, son la mafia la que lo llevó con unos nombres rarísimos. Y él ya, a ellos que lo ayudaron a llegar al poder, los está traicionando y los manda a Estados Unidos. Ellos lo van a matar. Eso va a terminar con para quemar archivos. Porque uno no puede aliarse con la mafia, con el AMPA, ¿sí? Verbalmente, hacer contratos verbales, porque a la larga lo eliminan. ¿Seguro? Sí. Y además No de se eso, puede entrar además en de ese eso, contrato. el Congreso... Y el esa Congreso de Colombia- parábola de la obra es eso, cuando los tipos esos que llegan ahí, que son como paramilitares, matan al personaje que hace él, que diga que vamos a pelear y que ¡pum! Lo matan. Ya es muy tarde. Y reacciona esa gente, pero ya no puede reaccionar, ya se jodieron. ¿Qué es lo que le pasa en este momento al Está el país? perro y después el hombre. Tú haces contratos y alianzas con personas para recibir un dinerito que le están dando ahí, como en Panamá o en Nicaragua. La misma historia de Nicaragua es con Sandino. Es esa misma historia de Sandino en Nicaragua, es la historia del paso. Y ahora el vice es un hombre vino de la derecha que tiene ligación con narcotráfico también. Claro, todos. Entonces, por eso no le hemos quitado la obra desde hace 20 años, porque hace 20 años esa historia, pues casi nadie la sabía. La gente miraba la obra y decía, "Ay, tan rara, ¿no?". Pero ahora sí ya es como evidente. Evidente, ahora. Pero es evidente, pero de todas maneras sigue siendo una anécdota. Es decir, no está hablando directamente de eso. No es una obra realista, política directa, sino es valiéndose de una metáfora, se logra una parábola que nosotros llamamos, se logra visualizar de una manera más brillante el momento mostrar presente, cómo funciona como el mecanismo, el mecanismo. shakespeariano. Sí. Yo quería decir que en este momento el 40% del Congreso de Colombia está en la cárcel. Ah, sí, los que claro. nombraron a Uribe, precisamente. Todos los del partido U, de la U. Tenía uribista, ligación con los paramilitares. tienen ligación con Tienen. los paramilitares y piden más todavía. Pues falta que a Uribe, pues es el presidente, Lo empiecen llaman a a juzgar. indagatoria. Pero Ya ya me- cuando está diciendo no es muy tarde. Porque ya están en la cárcel. El 40% del Congreso ya es casi legal. El Congreso es casi legal. Ya está la gente pidiendo revocatoria del Congreso, Sí, porque incluso pidiendo la renuncia de Uribe. Ya empiezan a salir letreros, empiezan a salir artículos en la prensa donde están pidiendo
la renuncia de Uribe, porque el Congreso está amainado, permeado con el 40% en la cárcel, y precisamente son los congresistas, los senadores y los representantes de la Cámara que nombraron a Uribe, que le dieron su apoyo, los que están en la cárcel. Pero él está limpio. Él no deja ver el cuchillo, no deja ver los dientes. La voz humana. Sí, sí, la salida sería un golpe de Estado militar. Estamos en el borde de que eso se vuelva una dictadura, pero en este momento eso, con los amos estos que este tiene, porque él no es el que decide, la decisión está en Estados Unidos, no sería para nada conveniente en la política internacional Del y continente. sobre todo como está ahora configurándose la política continental. Tener un golpe militar en Colombia sería a defensa. Pero cree que los Estados Unidos pueden estar usando Colombia y la cuestión ahora de Bolivia para crear una desestabilización del continente. Claro, obvio. Sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que le está quedando muy difícil. Muy difícil porque sería demasiado evidente. Entonces tendrían que buscar, hay que esperar las elecciones que hay ahora en Estados Unidos, porque el partido Republicano. que lo está apoyando a él es el partido de Bush, fundamentalmente, Más que- los republicanos. Sí. Si llegan a salir los demócratas, Obama o La Clinton. hay más posibilidades para que la cosa cambie y le retiren los apoyos. auxilios que le están dando, y al retirarle los auxilios es como quitarle la alfombra y eso cae. Y probablemente entonces el viraje de Colombia sería hacia conformar una mayor unidad, para lo cual los Estados Unidos no estarían muy dispuestos a permitir que entre a formar parte del bloque Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia, ya que se unifique más Argentina. y las tienen ahí como tampón. Y ahora tuvieron un revés en Paraguay, Sí. y después de 61 años, los Colorado ha perdido. Es muy difícil, además porque Colombia... Depende mucho, la situación de Colombia yo creo que depende mucho de la situación internacional, sobre todo del problema en Estados Unidos. Estados Unidos, y Se salió de las manos el control ahí local, que era el control que había con el asunto del narcotráfico y con la especie de aparente guerra ahí que tienen con las FARC, porque con las FARC la cosa es dificilísima, es como con Vietnam. Entonces las FARC son 50 años de guerrillas en la selva, eso, ¿cómo hacen para sacarlos de ahí? ¿No? Y eso Entonces, es cuando ejército, más armas es un meten, ejército, más... claro, eso un es ejército. imposible. Un ejército que tiene Un ejército diferentes posiciones en el país. Y además nosotros, en el ámbito internacional, en Latinoamérica estamos solos. Colombia no tiene relación de amistad o sea, que el presidente más bien de Colombia no mira a los países latinoamericanos, los mira para pelear con ellos, para invadir, como al Ecuador, a Venezuela, pero no tiene una relación de amistad con ellos, Está apartado. Era sí, más posible era que las FARC encontraran una relación diplomática, porque ya internamente le tenía con Venezuela, con Chávez y con Correa en Ecuador y con Costa Rica, ya tenían establecido eso, que fue lo que desató el ataque que hizo el gobierno colombiano en Ecuador, militar, invadiendo al Ecuador, que es lo que ha protestado enérgicamente con toda la razón el presidente del Ecuador. Es decir, ahí se cometió un exabrupto muy grande. Es decir, hay más posibilidades de que salga el gobierno de Uribe, que entre un gobierno demócrata para lograr, pues por lo menos no acabar con esa guerra de las FARC, que va a ser imposible, pero sí un acuerdo de que no sea, la solución no sea más guerra, porque más guerra es eterna.
por más armas que metan ahí, siempre va a haber la inexpugnabilidad de lo que es la selva amazónica, donde están las guerras. Eso se puede arreglar es con un diálogo y no con más guerra. Sí. Porque este gobierno de Bush lo que quiere es que haya más guerra en Irak, más guerra en el extremo y en el cercano oriente, y ahí tenernos encima de esta guerra espantosa inacabable, Não que nos aprende ha com costado Vietnã. 300.000 muertos. No aprende. Não aprende. Mas, Não sei se eu entendi direito, mas na peça tem uma figura jovem, né, do sujeito que limpa a privada, que não sei o quê, que vai sendo cooptado pelo narcotráfico, até que no final ele vai embora junto. Estou certo? en la obra tiene Eu el acho que é uma personaje coisa muito forte. del joven que limpia el baño, todo, y que al final es cooptado por esas dos personas Sí, que transaccionan con el narcotráfico y que se va junto embora. E que como é a única figura jovem, fica muito forte isso na... Que como es la figura joven de la pieza, es muy fuerte eso. Sí, porque, es decir, ante la situación en este momento en Colombia es que la juventud, que no encuentra, por la situación socioeconómica del país, no encuentra ninguna salida en vincularse a programas que plantea el Estado de trabajo que no existe, ¿no? Es decir, la única posibilidad que está encontrando la juventud es pasarse o al narcotráfico o a las guerrillas o al paramilitarismo. Es decir, es la desgracia, ese es el problema grave del país, es que la juventud, la única salida que encuentra es unirse a la delincuencia. Una de esas opciones. Le pagan para que mate. Y es Son los dinero traquetos. fácil, prácticamente. Aún a los Porque a sicarios, delinquência é Sí, a los institucional. sicarios. los Es sicarios, una situación de la realidad del país. Para la juventud, ¿cuál salida puede haber? Si No no hay hay, cada vez hay un índice más alto de desocupación. En América Latina es uno de los países que más emigrantes tiene fuera. En Venezuela, en Estados Unidos hay más de... Colombia tiene 40 millones de habitantes. De los 40 millones de habitantes se supone que hay más de 3 millones fuera del país, emigrantes a buscar trabajo Cada- fuera. Porque no encuentra trabajo dentro, la juventud. Entonces se pasan a donde les ofrezcan el dinero que sea. Es por dinero. Y la educación muy costosa. Pero no es para que se pasen a las FARC, ni al narcotráfico, ni a los paramilitares. Es a cualquier opción que encuentren para sobrevivir. A falta de perspectiva. Es una necesidad que hay, real. No es una necesidad inventada, es una necesidad real, que es muy dolorosa. que Isso é muchas- muito poderoso na obra. Sí, terrible. Bueno, y siendo dolorosamente las 12:30, Laura, agradecer os três, dizer que, particularmente para mim, mas eu acredito para todos os companheiros, essa noite, hoje a gente ficou um pouco mais energizado, estamos se entendendo, pela presença do Candelário. Quanticamente. Poeticamente. Quanticamente. Olha aí, quanticamente. cuánticamente. Quanticamente. E que seja um início de uma relação mais profunda. E Que ustedes vayan allá en Sí, nuestra sí. si hay intercambio, si se no puede fueron hacer. este año porque no se pudo, ¿no? não se pudo. Pero dentro de 2 años sí tienen que ir a nuestro Claro. festival, que hacemos un festival de alternativo, no es marginal sino alternativo, en contra del festival oficial De show. de gran vitrina Show. internacional. Está sendo registrado o convite, depois você não Muy pode bien. voltar. Entonces, Invitação. no, es que ya se hizo, pero desgraciadamente no se pudo Sí. este año. ¿Sí? Claro. Por problemas ahí de última hora, ¿no? Claro. De Patricia, que es la directora Sí. del festival.
pero para dentro de 2 años es inexorable inexorável. a imitación. Nós registramos hoje aqui dos grandes grupos da América Latina, e eu diria assim, pessoalmente, uma das grandes figuras humanas da América Latina. É a única pessoa que foi convidada para um churrasco na favela, em vez de ele comer o churrasco, ele passou a noite inteira fazendo o churrasco. Você recuerda isso? Que fomos a comer carne Sí, em sí, Monte sí, Azul. sí, sí. Ele passaram toda a noite haciendo Asando la carne. asando la carne. Sí. ¿Se recuerda? Está bien. Gracias. Claro.